No sé exactamente lo que pasó, pero apareció un mensaje de batería baja del computador y se apagó y lo volví a encender y la batería está bien. Algo un poquito extraño. Bueno, entonces vamos a analizar lo que nos dice esta ecuación. En algunos casos nosotros hemos utilizado un modelo que es un filtro ideal. Vamos a recordar el filtro ideal pasa-bajas. Filtro ideal pasa-bajas discreto. Entonces, nosotros tenemos aquí las frecuencias. Ya sabemos que al ser una señal discreta va a estar acotado, va a ser con periodos pi. Tenemos nosotros este modelo de filtro discreto. Vamos a poner He a la J omega, con esta frecuencia de corte omega sub c. Entonces, este filtro discreto nos servía para decir que nosotros íbamos a pasar las frecuencias hasta omega sub c, o desde menos omega sub c hasta omega sub c. Y a partir de omega sub c para acá iba a ser estrictamente cero. Sin embargo, lo que nosotros vemos de este teorema, que vamos a demostrar en esta ecuación para que un sistema sea causal, dado que el sistema tiene esas características de que su respuesta al impulso es de energía finita, y es una señal derecha a partir del instante cero causal. Esta parte de aquí ustedes pueden observar que vale cero. Y este teorema me está justamente indicando que calculando el logaritmo del espectro de magnitud, ustedes pueden ver aquí el logaritmo natural de cero. Esto de aquí va a ser justamente un valor infinito, ¿no? Entonces, un filtro pasabajas ideal, al no cumplir con este teorema de aquí, es un sistema no causal. Es un sistema no causal. Y más adelante vamos a poner un poco de énfasis en esto de la causalidad para que los sistemas sean implementables. Entonces, formalmente un filtro va a tener ciertas componentes de frecuencia aquí, muy pequeñitas, pero sí va a tener. Pero en el caso del filtro pasa-bajas ideal, donde tenemos justamente esta caída abrupta entre las frecuencias de paso y las frecuencias de corte, aquí nosotros tenemos un valor que es estrictamente cero. Al no cumplir con este teorema de aquí para los temas causales, con esa respuesta al impulso que se obtiene energía finita y es una señal derecha, un filtro pasa-bajas, o mejor dicho, en general un filtro ideal, porque también aquí podemos modelar un filtro pasa-altas y un filtro rechaza-bandas, o un filtro pasa-bandas, es un modelo no causal. Otra de las consecuencias de la causalidad que nosotros podemos ver es que esta señal de aquí ya nosotros vemos que puede ser representada como la suma de una componente derecha y una componente izquierda. La componente derecha, si nosotros recordamos, era medio, la señal, más el reflejo. Y la componente izquierda, perdón, componente par impar, era medio, la señal menos el reflejo. Entonces nosotros sumamos estas dos señales de aquí y nos daban justamente lo que es esta señalita que tenemos acá. Cuando la señal es causal, es decir, de antemano ya vimos que es una señal cuya, mejor dicho, es una señal, vamos a poner aquí gráficamente, ¿no? Que a partir de cero tiene valores. La secuencia es que a partir de cero tiene valores. Antes de cero vale cero. Entonces es una señal derecha. Cuando esta respuesta al impulso es causal, es una señal derecha. Entonces puede ser completamente caracterizada solamente por su componente derecha. Es decir, que esta respuesta al impulso HDN, al ser causal, puede ser representada como dos veces la parte par multiplicada por UDN menos esa doble contribución que tenemos justamente en el instante cero, que es restada en esta parte de aquí. Esta parte es la muestra en n igual a 0. Noten que este 2 de aquí es justamente para eliminar este medio que aparece acá en esta descomposición parte par e impar. Entonces, si la señal es causal, puede ser caracterizada por completo por lo que es su componente derecha. También si la señal HDN es absolutamente sumable, recordemos que absolutamente sumable debe tener esta característica. Ser absolutamente sumable, esta señal va a tener transformada de Fourier. Esta señal va a tener transformada de Fourier. Y esa transformada de Fourier puede ser, recuerden que la transformada de Fourier es en general un número complejo y puede ser representado tanto como parte real, parte imaginaria o como magnitud y fase.
Entonces, al tener transformada de Fourier, esta señal al ser absolutamente sumable, esta transformada de aquí puede ser representada como una componente real más j veces una componente imaginaria. Y si esta señal de aquí es, vamos a poner, entonces, si esta señal de aquí es real, estable y causal, esta transformada de Fourier puede ser únicamente descrita por su parte real, o por la parte real de su transformada de Fourier. Y si es descrita por esta parte real, yo puedo calcular la parte imaginaria utilizando un tipo de transformación que se conoce como la transformada de Hilbert. Es decir, si esta señal es, la respuesta al impulso es real, me dice que es estable, que me dice que es causal. Sabemos que la estabilidad justamente tiene que ver con que sea absolutamente sumable, como consecuencia también de que la señal tenga transformada de Fourier, y causal que sea una señal que vale 0 antes del instante 0. Esta transformada de Fourier es únicamente, o puede ser únicamente escrita por su componente real. Y su componente imaginaria puede ser calculada a partir de su componente real utilizando lo que es la transformada de Hilbert de la siguiente forma. La parte imaginaria es menos 1 sobre 2pi integral de menos pi a pi de la parte real por la cotangente de omega menos teta sobre 2 de teta. Y esta parte de aquí es justamente un tipo de transformación que se conoce como transformada de Hilbert, que ustedes lo van a utilizar en la primera parte del curso de comunicaciones. Lo van a encontrar, ¿no? Entonces, notemos que si yo tengo la parte, la componente par de esta respuesta al impulso, nosotros podemos calcular lo que es la parte real de esta transformada de Fourier. Entonces, ustedes pueden observar que surgen algunas simplificaciones cuando la señal es causal. Entonces, estable es cuando nosotros, bueno, la estabilidad significa que una entrada acotada nos produce una salida acotada. Y en el caso de observar la región de convergencia de una transformada Z, la estabilidad se da cuando esa región de convergencia contiene el círculo de radio unitario. Y la causalidad, nosotros podemos observar que es cuando esta es una señal derecha. La respuesta al impulso, lo que nos da en la región de convergencia, la transformada Z, que es un círculo que se extiende hacia el exterior. Entonces, observando esa región de convergencia, podemos rápidamente saber si es una señal causal. Una señal causal. Recordemos que van a haber señales que son causales y estables, señales que son estables y no causales. O sea, pueden cumplirse las dos condiciones o una de las dos. Cuando se cumplen las dos condiciones, que el sistema es causal y estable, ese sistema tiene un nombre particular que se conoce como sistema realizable. ¿Qué significa que el sistema sea realizable? Significa que el sistema es causal y al mismo tiempo es estable. Entonces tenemos que juntar las dos características anteriores que vimos de la región de convergencia. Entonces, para que el sistema sea causal, nosotros ya vimos que la región de convergencia va a ser un anillo hacia el exterior, y para que la región sea estable, ese anillo debe contener al círculo de radio unitario. O sea, la región de convergencia debe contener al círculo de radio unitario. Entonces, la región de convergencia es vamos a decir, va al exterior. Y aquí la región de convergencia de un sistema estable contiene al círculo de radio unitario. Entonces juntamos estas dos características y para decir que un sistema es estable, la condición que debe cumplir la región de convergencia es que todos los polos estén estrictamente dentro del círculo de radio unitario. Todos los polos deben estar dentro del círculo de radio unitario. De esa forma nosotros garantizamos que
que sea un sistema causal y estable. Si lo hacemos gráficamente aquí, vamos a suponer que aquí tenemos el círculo de radio unitario, este es nuestro plano Z. Entonces todos los polos tienen que estar dentro de este círculo de radio unitario y a la vez tiene que ser, vamos a suponer que este es el polo más externo. Debe cumplirse con esta condición de que es al exterior y contener al círculo de radio unitario. Entonces la región de convergencia sería todo esto que está aquí resaltado. Entonces es muy sencillo decir que un sistema es realizable observando su región de convergencia. Basta con observar que todos los polos deben estar dentro del círculo de radio unitario. Recordemos que la región de convergencia no contiene ningún polo y al estar dentro del círculo de radio unitario garantizamos que la región de convergencia va hacia el exterior, que da una secuencia derecha, que es lo que observamos en una función, en una respuesta al impulso de un sistema que es estable, perdón, que es causal, y la estabilidad justamente hace que contenga a lo que es el círculo de radio unitario. Entonces, la idea de causalidad y estabilidad que definen un sistema realizable justamente está en observar la región de convergencia y que todos los polos estén estrictamente dentro del círculo radio unitario. No debe existir un polo que caiga justamente aquí. Si cae justamente en el círculo radio unitario, ya no es estable y tampoco ya no sería un sistema realizable. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una expresión algebraica que corresponda a un sistema de primer orden, por ejemplo, tenemos esta expresión de la transformada z, tenemos aquí un coeficiente de sub 0, y aquí 1 más un coeficiente a sub 1 z a la menos 1, y ya vemos que nosotros podemos calcular los polos sacando las raíces del denominador, y para que sea una señal derecha tiene que ser aquí como tenemos un único polo, tiene que ser de ese polo hacia el exterior, es decir, la región de convergencia tiene que ser mayor al módulo de A sub 1. Entonces, esto de aquí garantiza que es una señal derecha, o también que es un sistema causal. Ahora, para que el sistema sea estable, como todos los polos tienen que estar estrictamente dentro del círculo de radio unitario, este módulo de aquí, o este polo, tiene que estar con esta característica de ser estrictamente menor que 1. Eso de aquí hay que tener mucho cuidado en que debemos observar que sea estrictamente menor que 1. En otras palabras, si nosotros lo graficáramos por aquí, vamos a suponer que tuviéramos por aquí el polo. Este es el círculo radio unitario, el plano Z. Entonces, si el polo estuviera aquí, la región de convergencia sería todo este exterior que aparece aquí. Podemos dibujar aquí el otro caso cuando el polo está... Noten que esto de aquí es una forma de decir que ese polo sea estrictamente menor que 1 y estrictamente mayor que menos 1, el módulo de ese polo. Es decir, esta interpretación aquí no es correcta porque estamos hablando de módulos y todos los módulos son positivos. Entonces podría estar por aquí el polo y por la simetría conjugada tendremos otro polo por acá. Y de forma similar tendríamos esta región de convergencia que está aquí. Y ustedes pueden observar que justamente esta región de convergencia cumple con las dos características para que sea un sistema realizable. Es una región desde ese polo hacia el exterior y también contiene el círculo de radio unitario. Al contener el círculo de radio unitario garantizamos la estabilidad del sistema. O si lo queremos ver desde otra perspectiva un poco más sencilla, observando esta región de convergencia, vemos que ese polo está estrictamente dentro del círculo de radio unitario. Este es para el caso de un sistema donde es aquí, donde tenemos un único polo, que se conoce como sistema de primer orden. Para el caso de un sistema de segundo orden, la ecuación genérica sería esta que vamos a escribir acá.
segundo orden. Es donde va a aparecer por ahí un z cuadrado, donde van a existir dos polos en este sistema. Recordemos que el número de polos es igual al número de ceros también. Entonces, en un sistema de segundo orden vamos a tener esta ecuación genérica. B sub 0, 1 más A sub 1, z a la menos 1, más A sub 2, z a la menos 2. Entonces, si nosotros de este polinomio del denominador extraemos las raíces y vemos que es una función cuadrática, podemos utilizar la ecuación para extraer las raíces de una función cuadrática que es menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Ya vemos que estas raíces de aquí pueden ser reales, también pueden ser complejas. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que las raíces de este denominador, que son los polos de nuestra transformada, todos estén dentro del círculo del radio unitario para que ese sistema sea realizable, es decir, sea causal y estable. Si nosotros calculamos las raíces utilizando esta ecuación que ustedes ya la conocen, alfa 1 sería un polo, alfa 2 otro polo, sería menos b sobre 2 más menos ese coeficiente de aquí, 4ac sobre 2a. Esta es la misma ecuación que está acá, simplemente hemos dividido esa parte y este denominador. Entonces, estos que observamos aquí son las raíces de este denominador que justamente me dan los polos de esta transformada de aquí. Para garantizar que los polos, todos los polos estén estrictamente dentro del círculo de radio unitario para que el sistema sea causal y estable, estos dos polos de aquí deben tener la siguiente relación con estos coeficientes del denominador. Es decir, que el módulo de este coeficiente A sub 2, que es el que acompaña el término cuadrático de acá, me he saltado un poquito, un paso. Entonces tengo los polos y deben cumplir la siguiente condición, que el término A sub 1, que es este de aquí, sea igual a menos el primer polo más el segundo. Y que este término A sub 2 de aquí sea igual al producto de estos dos. Recuerden que la factorización tiene justamente con buscar dos términos cuya suma sea igual a este término y cuyo producto sea igual a este término, que es lo que ustedes ven reflejado aquí. Entonces, para que esos polos que determinan este coeficiente A sub 1 y A sub 2 estén todos dentro del círculo del radio unitario, se debe cumplir que ese coeficiente A sub 2 sea estrictamente menor que 1 y este coeficiente A sub 1 de aquí sea menor a 1 más A sub 2. Entonces, de esta forma, yo puedo, observando estos términos de aquí, que son los que me determinan los polos, cumpliendo estas condiciones, determinar que todos estén dentro del círculo del radio unitario y el sistema sea estable y causal. Ustedes pueden observar en las ecuaciones que va a haber una relación entre lo que es el A sub 2 y el A sub 1. Y eso lo podemos poner gráficamente. ¿Dónde está? Vamos a buscar un gráfico que está por acá arriba. A ver, se me perdió el gráfico, déjame buscarlo de nuevo. Aquí está, aquí está. Entonces, en el caso particular de un sistema de segundo orden, es decir, donde vamos a tener dos polos o dos raíces en el denominador que justamente dan el valor de los polos, la relación entre ese coeficiente A sub 1 y A sub 2 se puede
graficar en este triángulo de estabilidad. Entonces vamos a escribir aquí las ecuaciones nuevamente para analizar. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que este término a sub 2 de aquí sea menor que 1. Ustedes pueden, ¿dónde está? Vamos a cambiar el color aquí. Bueno, aquí ustedes pueden observar que aquí está esta constante 1 y todo lo que está debajo justamente da esta característica. Y la otra condición es que el coeficiente a sub 1 sea menor a 1 más el valor de a sub 2. Ya vemos que este valor de a sub 2 aquí se nota que es estrictamente menor que 1. Y este término de aquí tiene que ser menor a 1 más este valor que está acá. Y eso justamente crea este triángulo que está aquí. En otras palabras, tanto a sub 1 como a sub 2, que son los coeficientes que acompañan a ese polinomio del denominador, para que el sistema sea estable, deben caer dentro de este triángulo que ustedes observan aquí. Si caen, por ejemplo, en este punto de aquí, voy a tener raíces complejas y el sistema es estable y garantizo que todos los polos estén dentro del círculo radiointegral. Si cayera por aquí, más o menos. Aquí tendría cuánto vale a sub 1 y aquí tendría cuánto vale a sub 2. En este caso voy a tener raíces reales y también garantizo que el sistema sea realizable. Es decir, que todos sus polos estén estrictamente dentro del círculo de radio unitario. Si cayera por acá, por ejemplo, noten que aquí tendría cuánto vale a sub 1 y acá tendría cuánto vale a sub 2. En este caso el sistema ya no es estable. Ya no cumpliría con esta condición que está aquí. Entonces, de una forma bastante rápida y que se puede resumir, es que la condición para que el sistema sea realizable, es decir, que sea estable y sea causal, al ser estable, tiene transformada de Fourier y al ser causal, su respuesta al impulso es una señal derecha. Es que todos los polos estén estrictamente dentro del círculo de radio unitario. Para el caso particular de un sistema de segundo orden donde yo tengo dos polos, deben caer esos polos en algún punto dentro de este triángulo de estabilidad que está aquí. Dependiendo de dónde cae, voy a poner o bien raíces complejas o bien raíces reales, pero garantizo que ese sistema va a tener todos sus polos dentro del círculo de radio unitario y el sistema va a ser causal estable y va a ser un sistema realizable. Ahora, un sistema inverso que también lo podemos analizar desde una perspectiva de la transformada Z, era que cuando yo colocaba un sistema en cascada, vamos a escribirlo aquí en el dominio del tiempo, tenemos aquí un H sub 1, y colocaba en cascada aquí un H sub 2 de N, iba a tener aquí una cierta salida. Y si esa salida era igual a la entrada, yo decía que este sistema es un sistema inverso. A este sistema de aquí se conocía como sistema inversor, o el sistema es invertible también se puede decir. Entonces, yo tengo que garantizar de que la convolución entre estos dos sistemas de acá sea igual a la función delta de n, porque ya sabemos que cualquier señal que convoluciona con un impulso me queda exactamente la misma señal, que es lo que busca un sistema inverso. Esto es la perspectiva del dominio del tiempo. Estos dos sistemas en cascada, una vez que convolucionan, tienen que ser igual a la función impulso. Ahora, desde la perspectiva de la transformada Z, recordemos que la convolución se va a transformar en el producto de las transformadas, es decir, que la transformada de este de aquí, el primer sistema, por la transformada del siguiente sistema, tiene que ser igual a 1. Entonces, todo este de aquí sería, vamos a suponer, acá yo tengo la transformada de la entrada, la transformada de este sistema es igual a 1. Ya sabemos que la transformada de la salida es igual al producto de la transformada de la entrada por la transformada de la respuesta al impulso y esto va a ser justamente igual a la transformada de entrada. Entonces aquí tengo lo que es nuestro sistema identidad que lo vimos con ustedes también en el ciclo pasado. Y tenemos aquí esta salida que corresponde a la entrada. Una vez que colocado estos dos sistemas en cascada, que da la denominación de un sistema inverso. Ahora, hay que tener un poco de cuidado en esto del sistema inverso en cuanto a la región de convergencia,
porque ese sistema inverso debe tener, recuerden que si este tiene una cierta región de convergencia, este tiene otra región de convergencia, la región de convergencia que está acá iba a contener a esta intersección que está aquí. Entonces, para que el sistema cumpla con esta condición de que sea invertible o inverso, el sistema que pongo en cascada, esa intersección debe existir. Es decir, voy a tener que buscar las áreas donde estas dos regiones de convergencia se traslapan. Entonces, vamos a poner aquí en términos de la notación que está el libro. Entonces, si yo tengo cierto sistema h de z, que multiplicado por este sistema que está aquí en cascada, esto me da igual a 1. Yo digo que el sistema es inverso, que en el dominio del tiempo ya vimos que la convolución tiene que ser igual a un impulso. Es decir, que este sistema G de Z es aquí. Entonces, G de Z, ustedes pueden ver que fácilmente se puede identificar como H de Z. Entonces, este sistema G de Z, ustedes noten que es el inverso del sistema que está entrando acá. Entonces, en esa expresión que nosotros encontramos, conteníamos la función racional de la transformada que era un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, y aquí lo vamos a invertir. Entonces, vamos a escribir esa inversión aquí. Tenemos esta constante A invertida. Acá, una vez que hemos factorizado desde k igual a 1 hasta p, 1 menos alfa, z a la menos 1. Y aquí está que hemos factorizado también k igual a 1 hasta q, 1 menos beta k, z a la menos 1. Esto va a valer mi sistema inverso. Entonces, si esa señal tiene unos ciertos polos y ceros, una vez que yo invierto esta señal, esa señal va a tener, si h de z tenía un polo en una cierta posición, en esa posición voy a tener un 0 en la función g de z. Igual si en h de z yo tenía un 0 en una cierta posición, voy a tener en esa posición un polo en la función g de z. Ustedes pueden observar justamente aquí que al invertir voy a tener polos y ceros intercambiados. Entonces la región de convergencia que está asociada con este sistema inverso, regresamos acá a esto que puse, tengo que observar justamente cuál va a ser esta región de intersección, tanto de H como de Z, teniendo en cuenta que voy a tener esta inversión de polos y ceros. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Es el ejemplo 5.2.1. Entonces en este ejemplo 5.2.1 nos dan esta función h de z, que es 1 menos 0.5 z a la menos 1, sobre 1 menos 0.8 z a la menos 1, y nos dicen que la región de convergencia es mayor a 0.8. Entonces podemos ver que en este caso el polo está, que tenemos un único polo, está dentro del círculo radiounitario, entonces ese va a ser un sistema realizable porque es causal y estable. ¿Cuál es el sistema inverso? El sistema inverso es el inverso desde aquí, que es 0.8 z a la menos 1, y 1 menos 0.5 z a la menos 1. Y este sistema inverso de aquí tiene dos regiones de convergencia. La primera región de convergencia es un z que es menor a un medio, y esta otra región de convergencia que es un z mayor a un medio. Ustedes pueden ver que justamente tengo un polo en un medio de 0.5. Esa región de convergencia puede ser hacia el exterior del polo, si es una señal derecha, o hacia el interior del polo, si es una señal izquierda. Entonces vemos que esta región de convergencia es mayor a 0.8 y esta región de convergencia aquí es mayor a 0.5. Entonces mayor a 0.8 y mayor a 0.5 yo voy a tener ahí una intersección. Vamos a poner aquí. Mayor a 0.8 en intersección con esta región de convergencia que es mayor a 0.5, esto va a ser justamente una región de convergencia mayor a 0.8. Noten que la intersección de esta región de convergencia mayor a 0.8 con esta región de convergencia menor a 0.5 nos da el vacío, entonces no vamos a tener ningún sistema ahí.
Entonces tenemos esta región de convergencia. Ustedes pueden observar que al tener esa característica de ser hacia el exterior, esa secuencia va a ser una secuencia derecha, Es decir, que G de n, que va a ser justamente la transformada inversa de esta señal una vez que nosotros realicemos ese procedimiento de esa división, dado que tenemos un igual número en numerador y denominador, y luego realizamos lo que es la expansión en fracciones parciales, vamos a tener que la antitransformada va a ser medio a la n, o de n menos 0.8 medio a la n menos 1, o de n menos 1, que es justamente una señal derecha, que nosotros lo hemos deducido a partir de la intersección de esas regiones de convergencia. Nosotros lo que podemos observar es que este sistema de aquí tiene la característica de ser causal y estable, En el libro ustedes pueden realizar la continuación de este ejemplo, que es cuando nos da que h de z es igual a 0.5 menos z a la menos 1 sobre 1 menos 0.8 z a la menos 1 con esta región de convergencia de aquí, 0.8. Aquí vemos que el sistema inverso, que sería g de z, tenemos que invertir estos polinomios de aquí, 1 menos 0.8 z a la menos 1, y acá queda 0.5 menos z a la menos 1. En este caso nosotros vamos a observar que una vez que hagamos el análisis de la intersección de estas regiones de convergencia, vamos a observar que vamos a tener sistemas un sistema que va a ser causal y no estable, y un sistema que va a ser estable pero no causal. Ese análisis ya lo pueden hacer ustedes. Ahora, lo que tiene que ver con la respuesta al impulso para una función racional, ese es un tema que lo vamos a revisar mañana a través de un ejemplo. En este caso vamos a observar que una vez que nosotros tengamos la función del sistema h de z, podemos nosotros generar una ecuación genérica del cálculo de lo que es la respuesta al impulso. Es decir, ese análisis que vamos a hacer en esa parte es, una vez que tenemos h de z, vamos a ir caminando hacia este sistema h de n. Sí, eso mejor dejémoslo para mañana. Es con un ejemplo va a ser mucho más sencillo. Entonces, recapitulando, hemos visto que al igual que en el tiempo en el dominio del tiempo, observando lo que es la respuesta al impulso h de n, podemos saber si el sistema es causable. Cuando hablemos de un sistema lineal invariante en el tiempo caracterizado con una respuesta al impulso, o si simplemente decimos que ese sistema es caracterizado por la respuesta al impulso, se asume que ese sistema es lineal invariante en el tiempo, porque esta convolución es válida únicamente para sistemas que son lineales invariantes en el tiempo, y esa convolución que nos permite calcular la salida del sistema para cualquier entrada conociendo la respuesta al impulso. Si observamos la respuesta al impulso, podemos saber si el sistema es estable, causal, con memoria invertible. Ahora estamos analizando a los sistemas LTI desde una perspectiva de la transformada Z, y podemos ver que la transformada Z como una función racional, que es un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador, está caracterizada por la posición de sus polos y sus ceros, que serían las raíces de sus numeradores y de ese denominador. Como los polos determinan la región de convergencia, sabemos que dentro de la región de convergencia no pueden existir polos. Hemos visto que el sistema es causal y estable, que es lo que más nos interesa, cuando todos los polos están estrictamente dentro del círculo de radio unitario. También vimos que un sistema estable es aquel cuya región de convergencia contiene el círculo de radio unitario. Al ser el sistema estable, cuando esa región de convergencia contiene, sea hacia el exterior, hacia el interior o un anillo, contiene el círculo radio unitario, esa señal que tiene transformada Z también va a tener una transformada de Fourier.
Es decir, que en este caso particular vamos a tener una señal, un sistema que está caracterizado por la función del sistema, que es h de z transformada de la respuesta al impulso, y también va a tener una cierta respuesta en frecuencia, que es un h de e a la j omega, que es la transformada de Fourier de esa respuesta al impulso. Y este último caso que vimos de los sistemas invertibles, donde tenemos que darle la vuelta a ese polinomio, la posición de los polos ahora va a estar en la posición de los ceros en el sistema inverso, y tenemos que observar esas regiones de convergencia donde existe intersección o traslape para determinar si esa secuencia en el dominio del tiempo es estable y causal, o si son simplemente estable y causal, o no estable y anticausal, también se conoce, lo que es esta parte de la causalidad. Entonces mañana vamos a hacer ese ejemplo de cómo a partir de una función racional vamos a determinar características de la respuesta al impulso. Y entonces escriben el nombre en el chat y ya podemos terminar.